¿Sabías que el Padre Pío dejó un mensaje oculto en su profecía sobre Estados Unidos, que ha pasado desapercibido en gran medida? Si bien gran parte de la conversación en torno a sus palabras se centra en la oscuridad amenazante, hay un destello de esperanza incrustado en ella del que probablemente nunca hayas oído hablar. La profecía del Padre Pío no es simplemente una advertencia severa, es un plan integral para la supervivencia. Y aquí está la parte asombrosa. El verdadero poder contenido en su mensaje reside en una práctica olvidada, una que podría ser la clave para salvar tu vida en las horas más oscuras de Estados Unidos. ¿Estás listo para desenterrar la verdad que ha estado oculta a plena vista todo el tiempo? En los próximos minutos, todo lo que creías saber sobre la visión del Padre Pío para nuestro futuro podría ponerse patas arriba. ¿Qué pasaría si te dijera que la profecía del Padre Pío contiene un mensaje secreto y crucial que se ha pasado por alto durante décadas? Durante años, los seguidores de este venerado santo italiano se han obsesionado con sus sombrías advertencias de fatalidad y destrucción inminentes. Pero ¿y si en sus palabras hay más de lo que jamás hemos entendido? El Padre Pío, nacido Francesco Forgione en 1887, estaba lejos de ser un hombre común. Venerado por su extraordinaria visión espiritual y sus habilidades milagrosas, cautivó los corazones y las mentes de millones de personas durante su vida, y su influencia perdura hasta el día de hoy. Sus estigmas, las heridas milagrosas de Cristo que aparecieron en su cuerpo, junto con su capacidad de bilocarse, lo convirtieron en una figura tanto de admiración como de controversia. Pero son sus profecías las que realmente han resistido la prueba del tiempo. Las visiones del Padre Pío sobre el futuro han sido estudiadas cuidadosamente, debatidas apasionadamente y analizadas profundamente por académicos y buscadores espirituales por igual. Sus palabras sobre Estados Unidos, en particular, han resonado en las comunidades religiosas, provocando tanto preocupación como miedo. Muchos han interpretado estas profecías como advertencias de una calamidad inminente, centrándose en la oscuridad y la tribulación de las que habló. Pero ¿y si hemos estado malinterpretando las palabras del Padre Pío todo este tiempo? La verdad es que sus profecías a menudo han sido vistas a través de una lente de miedo en lugar de esperanza. Es hora de pelar las capas de miedo y descubrir la verdad oculta que se encuentra dentro de su mensaje. Debajo de la superficie de las palabras del Padre Pío se encuentra un secreto, uno de esperanza, que se ha pasado por alto durante demasiado tiempo. Esto no es mera especulación. Hay evidencia tangible que respalda este significado oculto. Frases crípticas, aparentemente fuera de lugar en sus terribles advertencias, insinúan algo más. Referencias a la luz en medio de la oscuridad, la fuerza encontrada en la adversidad y la protección divina aparecen en todas sus profecías, a menudo eclipsadas por las predicciones más dramáticas de destrucción. Pero ¿cuál es exactamente este mensaje oculto? A medida que profundizamos en las palabras del Padre Pío, comienzan a surgir patrones. Sus profecías no son solo advertencias de un desastre inminente, también ofrecen orientación, un camino a seguir a través de la oscuridad. Estas palabras no solo sugieren una manera de sobrevivir, revelan cómo los fieles pueden prosperar frente a la adversidad. A medida que empezamos a unir los puntos, la expectación aumenta. ¿Podría el Padre Pío habernos dejado una hoja de ruta para navegar por las aguas turbulentas que previó? Si es verdad, esto podría alterar todo lo que hemos creído sobre sus profecías y su relevancia para nuestras vidas actuales. ¿Está preparado para la revelación? Aquí está la primera parte del secreto escondido en la profecía del Padre Pío. En el corazón de la oscuridad, una llama de esperanza sigue ardiendo con fuerza. Esto no es meramente un lenguaje poético, es una profunda visión del poder perdurable de la fe y la resiliencia. El Padre Pío no solo nos estaba advirtiendo de los tiempos oscuros que se avecinaban, nos estaba ofreciendo la seguridad de que incluso en nuestra desesperación más profunda, la esperanza permanece. Este mensaje transforma nuestra comprensión de la profecía del Padre Pío, cambiando el enfoque del miedo a la posibilidad de salvación. No se trata simplemente de sobrevivir a las pruebas que nos esperan, sino de mantener una fe inquebrantable y encontrar fuerza frente a la adversidad. Las palabras del Padre Pío adquieren ahora un nuevo significado, uno de consuelo y guía, en lugar de solo miedo y fatalidad. Pero esto es solo el comienzo.
Hay mucho más oculto en su profecía, más capas de significado que esperan ser descubiertas. La pregunta urgente ahora es, ¿qué predijo exactamente el Padre Pío sobre el futuro de Estados Unidos y cómo encaja este mensaje de esperanza recién descubierto en su visión para nuestra nación? Las respuestas pueden sorprenderlo, y son más relevantes hoy que nunca. La visión del Padre Pío para Estados Unidos no era solo de esperanza, era una advertencia de la oscuridad inminente. Pero aquí está el giro impactante, esa oscuridad podría ya estar sobre nosotros. Los eventos recientes en nuestro país se alinean con su profecía de maneras que lo dejaran atónito. ¿Estamos tambaleándonos al borde de algo inimaginable? Veamos más a fondo la escalofriante profecía del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad. Predijo un tiempo en el que el mundo sería consumido por la oscuridad física y espiritual, un período de tribulación sin precedentes que pondría a prueba la fe incluso de los individuos más devotos. En esta oscuridad, el mal parecería reinar y muchos perderían su camino. Sin embargo, el Padre Pío aseguró que para aquellos que permanecieran firmes en su fe, este período oscuro serviría como un fuego purificador, preparándolos para un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. Ahora, puede que estés pensando, seguramente reconoceríamos eventos tan dramáticos si estuvieran desarrollándose ante nosotros. Pero ¿y si la oscuridad de la que habló el Padre Pío no es meramente literal? ¿Y si representa un declive espiritual y moral que se infiltra en nuestra sociedad, nublando nuestro juicio y llevándonos por mal camino? Si miras con atención, notarás que las señales ya están aquí, ocultas a simple vista. El malestar social está en su punto más alto, con protestas y contraprotestas que desgarran el tejido de nuestras comunidades. Las divisiones políticas se han profundizado, convirtiendo a los vecinos en adversarios e incluso destrozando familias. Los pilares mismos de nuestra democracia parecen estar desmoronándose. Pero no es solo la agitación política y social la que hace eco de la profecía del Padre Pío. Los desastres ambientales han ido aumentando tanto en frecuencia como en intensidad. Los incendios forestales arrasan sin control, los huracanes golpean con una ferocidad sin precedentes y los fenómenos meteorológicos extremos se están convirtiendo en la nueva normalidad. No se trata de meras coincidencias, parecen ser parte de un patrón preocupante que se alinea inquietantemente con las tribulaciones que previó el Padre Pío. Los académicos en estudios religiosos y sociología han dado la voz de alarma, señalando un declive de los valores tradicionales, el auge del materialismo y una creciente desconexión de las prácticas espirituales como indicadores de que estamos entrando en un capítulo oscuro de la historia de nuestra nación. Algunos incluso sostienen que estamos presenciando la desintegración de la base moral sobre la que se construyó nuestra sociedad. Pero, ¿cuán cerca estamos de la plena realización de la profecía del Padre Pío? La verdad podría sorprenderle. Los paralelismos entre los acontecimientos que se están desarrollando hoy y la visión del Padre Pío son sorprendentes. El caos social que estamos presenciando refleja el desorden que él predijo que precedería a los tiempos más oscuros. Las crisis ambientales que enfrentamos son un reflejo de sus advertencias sobre la rebelión de la naturaleza contra el pecado humano. Aún más inquietante es el malestar espiritual que se ha apoderado de nuestra nación. Las iglesias se están vaciando, la fe está siendo ridiculizada y muchos están recurriendo a ídolos falsos en busca de consuelo y significado. Esta oscuridad espiritual, sobre todo, refleja el futuro sombrío que el Padre Pío imaginó, un tiempo en el que la fe se pondría a prueba severamente. Sin embargo, la profecía del Padre Pío no se refería simplemente a la oscuridad, sino también a la esperanza. Incluso cuando observamos estos signos inquietantes, debemos recordar que este período de tribulación no es solo un castigo, es una oportunidad para la purificación y la renovación. Tal como previó el Padre Pío, quienes permanezcan arraigados en su fe y sus valores emergerán de esta crisis más fuertes y más resilientes, listos para reconstruir y renovar. La pregunta que debemos hacernos ahora es, si realmente estamos viviendo las primeras etapas de los 3 días de oscuridad del Padre Pío, ¿qué significa esto para nuestro futuro? ¿Cómo podemos navegar en estos tiempos turbulentos y salir victoriosos? Las respuestas se encuentran en la misma profecía que nos advirtió de estos días oscuros. A medida que profundizamos en las palabras del Padre Pío, descubriremos no solo advertencias, sino orientación.
Sus palabras brindan una hoja de ruta, no solo para sobrevivir estos tiempos difíciles, sino para prosperar frente a la adversidad. Sí, la oscuridad puede haber llegado, pero recuerda, siempre es más oscuro justo antes del amanecer. Y ese amanecer, según el Padre Pío, podría ser más glorioso de lo que jamás pudiéramos imaginar. En medio de todo el pesimismo, el Padre Pío nos dejó un salvavidas. Sin embargo, no es lo que podría esperar. Olvídese de todo lo que cree saber sobre estrategias de supervivencia. La herramienta más poderosa del santo para soportar las pruebas de Estados Unidos no es algo que pueda comprarse o almacenarse. Es una práctica tan simple pero tan potente que ha permanecido oculta a plena vista todo este tiempo. El Padre Pío no solo nos advirtió sobre la oscuridad en el horizonte, también nos proporcionó una hoja de ruta para la supervivencia, una guía para ayudarnos a navegar el futuro traicionero que nos espera. Pero aquí está la verdad impactante. Gran parte de la orientación que dio ha sido ignorada u olvidada por aquellos que dicen seguir sus enseñanzas. ¿Por qué? Tal vez sea porque nos hemos centrado tanto en la preparación física, almacenar alimentos, construir búnkeres y dominar las habilidades de supervivencia. Estas son las primeras cosas que a menudo nos vienen a la mente cuando pensamos en prepararnos para tiempos difíciles. Pero ¿qué pasa si te digo que el Padre Pío creía que estos métodos de preparación convencionales podrían no ser suficientes para ayudarnos a superarlos? No me malinterpretes, estar preparado físicamente es indudablemente importante. Pero la guía del Padre Pío fue mucho más profunda que eso. Enfatizó algo mucho más poderoso. Algo que podría sostenernos, no solo físicamente, sino espiritual y emocionalmente, durante los tiempos más oscuros. Entonces, ¿qué es esta práctica olvidada? Prepárese, porque es tan simple como profundo. El secreto del Padre Pío para sobrevivir era la oración y la penitencia. Sí, leyó bien. En sus propias palabras, el Padre Pío instó a sus seguidores a orar y hacer penitencia en su nombre, animando a otros a hacer lo mismo. Advirtió que llegaría un momento en que visitaría a quienes se habían alejado, a las personas que habían despreciado el período de su misericordia. Ahora, usted puede estar pensando, ¿la oración? ¿En serio? ¿Cómo puede ayudar la oración cuando el mundo se está desmoronando a nuestro alrededor? Pero no descarte esto demasiado rápidamente. Hay mucho más de lo que parece. El Padre Pío no estaba hablando de oraciones casuales y fugaces. Subrayó la importancia de las prácticas de oración regulares y dedicadas, en particular el rosario. También enfatizó el valor de leer textos espirituales, realizar actos de comunión espiritual y participar en obras de caridad. Estos no eran rituales vacíos en su opinión, eran prácticas vitales para mantener la seguridad espiritual durante tiempos de tribulación. ¿Pero pueden la oración y la penitencia ayudarnos realmente a sobrevivir una crisis? La respuesta puede sorprenderle. A lo largo de la historia, hemos visto comunidades que no solo sobreviven sino que prosperan en los tiempos más difíciles gracias al poder de las prácticas espirituales. Tomemos como ejemplo la Gran Depresión. Durante esos años difíciles, muchas personas recurrieron a la oración y a las reuniones comunitarias en busca de fortaleza. Estas prácticas espirituales no solo brindaron consuelo, sino que ayudaron a fomentar un sentido de unidad y propósito que permitió a las personas resistir. Tampoco se trata de una evidencia anecdótica. Los estudios científicos han demostrado que las prácticas espirituales pueden mejorar significativamente la resiliencia y los mecanismos de afrontamiento durante las crisis. Una investigación publicada en el Journal of Health Psychology descubrió que las personas que participan en prácticas espirituales regulares informan niveles más altos de bienestar emocional y niveles más bajos de ansiedad frente al estrés. Los expertos en psicología afirman que la espiritualidad puede brindar un sentido de propósito y apoyo comunitario durante los tiempos de prueba, ambos esenciales para fomentar la resiliencia. Este tipo de apoyo, arraigado en la fe compartida, puede ayudar a las personas a atravesar las circunstancias más difíciles. Entonces, ¿qué significa esto para usted? Sugiere que la clave para sobrevivir a las horas más oscuras de Estados Unidos puede no estar en su despensa o en su kit de emergencia, sino en su corazón y en su comunidad. La práctica de la oración y la penitencia que el Padre Pío enfatizó podría ser el salvavidas que necesita cuando todo lo demás parece fallar. Pero aquí está la pregunta crítica.
¿Cómo nos protege esta práctica en tiempos de crisis? ¿Qué tienen la oración y la penitencia que las hace tan poderosas frente a la adversidad? La respuesta a eso podría redefinir todo lo que creía saber sobre la supervivencia. Justo cuando pensaba que había comprendido completamente el mensaje del Padre Pío, un descubrimiento asombroso cambia todo de eje. Oculta dentro de sus palabras proféticas hay una línea de tiempo tan precisa que parece como si tuviera una ventana hacia nuestro momento presente. Aquí está el truco. Esta línea de tiempo no solo explica eventos pasados, predice lo que vendrá después, y es mucho más específica de lo que nadie se dio cuenta. Las líneas de tiempo proféticas han fascinado a las comunidades religiosas desde hace mucho tiempo, desde el libro de Daniel hasta el Apocalipsis de Juan. Los textos sagrados suelen estar repletos de referencias crípticas a acontecimientos futuros, pero la profecía del Padre Pío es diferente. No es una alusión vaga a tiempos distantes e incognoscibles, es una hoja de ruta clara que conduce directamente a nuestra puerta. Durante años, esta línea de tiempo se pasó por alto, oculta a simple vista dentro de los mensajes del Padre Pío. Pero a medida que se han ido desarrollando los acontecimientos en Estados Unidos, las piezas están empezando a encajar. Las pistas estaban allí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para ser reveladas. Entonces, ¿cuáles son estas pistas? Están dispersas en las palabras del Padre Pío, a menudo apareciendo como frases sutiles o elecciones de palabras específicas. Las referencias a eventos celestiales, cambios sociales y cambios espirituales crean un patrón que coincide inquietantemente con la trayectoria de la historia reciente. Las advertencias del Padre Pío sobre el futuro no se referían únicamente a preparativos físicos o predicciones de caos, sino que estaban impregnadas de sabiduría espiritual, instándonos a prepararnos internamente para las pruebas que se avecinan. En medio de la agitación celestial y social que estamos presenciando, las palabras del Padre Pío nos proporcionan una comprensión profunda de cómo soportar la oscuridad que se avecina. Él previó que los eventos celestiales, como las erupciones solares, los asteroides que se acercan y otros fenómenos astronómicos, no serían simplemente sucesos aleatorios sino marcadores significativos en una línea de tiempo profética más grande. Y esta línea de tiempo, creía él, no era simplemente un pronóstico de desastre global sino también un reflejo de profundos cambios espirituales. Las divisiones sociales, los debates morales y la creciente ola de materialismo que estamos presenciando hoy no fueron imprevistos, se alinean con puntos específicos en la línea de tiempo del Padre Pío. Estos inquietantes paralelismos, fenómenos celestiales, malestar social y crisis espirituales, apuntan a algo mucho mayor. Una convergencia de acontecimientos que nos lleva hacia una coyuntura crítica. Es como si nos hubieran dado las piezas de un rompecabezas cósmico y, a medida que las piezas comienzan a encajar, surge una imagen escalofriante. Las fuerzas de la naturaleza y la sociedad parecen seguir un patrón, uno que el Padre Pío no solo predijo sino que describió con notable precisión. Las fuerzas más oscuras que previó, el colapso social, el colapso ambiental y la decadencia espiritual, no son incidentes separados y aislados. Son hilos entrelazados, parte de un gran diseño que conduce a un momento inevitable en el tiempo. Pero aquí es donde se pone interesante. La profecía del Padre Pío no solo se centró en la oscuridad, también trazó un camino para la supervivencia. Los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor no son solo advertencias, son oportunidades para el despertar espiritual. Y la clave para sobrevivir a estos tiempos tumultuosos no se encuentra en un kit de supervivencia o una despensa repleta de productos, se encuentra en las prácticas de oración y penitencia que el Padre Pío defendió. Estas prácticas espirituales, arraigadas en la humildad, la devoción y la conexión con Dios, son los salvavidas que necesitamos frente a lo que se avecina. Esta es la joya escondida, la poderosa verdad que el Padre Pío compartió. La preparación espiritual es tan vital como la preparación física. Pero ¿qué pasa con los artículos tangibles que mencionó el Padre Pío, esos objetos domésticos comunes que podrían adquirir un nuevo significado durante tiempos oscuros? Cuando observamos sus enseñanzas más de cerca, comenzamos a ver un patrón de practicidad espiritual. Destacó artículos como las velas benditas, que creía que podían ofrecer no solo luz sino también una forma de protección divina.
En tiempos de oscuridad espiritual, estas velas benditas podían convertirse en símbolos de esperanza, ofreciendo un faro de luz para guiarnos a través de la oscuridad, no solo física, sino también espiritual. La lista del Padre Pío va más allá de las velas. También hizo hincapié en la necesidad de calor, comodidad y sustento, instándonos a prepararnos no solo para los aspectos físicos, sino también emocionales y espirituales de la supervivencia. Las mantas, las bolsas de agua caliente y las comodidades sencillas del hogar pueden resultar inestimables cuando el mundo que nos rodea parece perder sus cimientos. Pero tal vez el elemento más importante que destacó no fue uno que podamos almacenar o comprar, sino la oración misma. La oración, para el Padre Pío, era la herramienta definitiva para la supervivencia. En momentos de crisis, la oración no solo proporciona consuelo, sino que fortalece nuestra determinación, centra nuestra fe y nos conecta con lo divino. Y al final, esto es lo que distingue el mensaje del Padre Pío del típico superviviente. Si bien es fácil centrarse en la preparación física y las amenazas externas, el Padre Pío nos llama a prepararnos interiormente. Nos recuerda que el verdadero desafío que tenemos por delante puede no ser sobrevivir a una crisis física, sino más bien mantener nuestra resiliencia espiritual y emocional a pesar de todo. Su consejo es claro: prepara tu alma mediante la oración y la penitencia, porque esa es la tabla de salvación más confiable que tenemos cuando todo lo demás es incierto. Mientras nos encontramos al borde de lo que predijo el Padre Pío, queda una pregunta. ¿Haremos caso a la advertencia y elegiremos la preparación espiritual en lugar de las distracciones materiales? La cronología que nos dejó sugiere que estamos en la cúspide de algo profundo. La pregunta no es si enfrentaremos desafíos, sino cómo los enfrentaremos, preparados en espíritu, arraigados en la oración y resilientes en la fe. Las herramientas para la supervivencia están dentro de nosotros. Ahora, depende de nosotros aceptarlas. El consejo del Padre Pío para sobrevivir a la oscuridad que se acerca no se limitaba a los preparativos físicos, se extendía profundamente al ámbito de la defensa espiritual. Advirtió que, si bien es importante tener provisiones preparadas, es igualmente crucial prepararse espiritualmente. La oración, la penitencia y la devoción fueron sus enseñanzas fundamentales para la supervivencia. Y cuando el mundo parece descender al caos, enfatizó que estas prácticas, más que cualquier elemento material, brindarán la fuerza que necesitamos. La verdadera pregunta, sin embargo, es cómo reconocer cuándo ha llegado la oscuridad profetizada. Muchos de nosotros pensamos instintivamente en acontecimientos dramáticos, terremotos, guerras o desastres celestiales. Pero las advertencias del Padre Pío nos instan a buscar señales más sutiles, ocultas a simple vista. Su mensaje no se refería solo a sucesos cataclísmicos, sino a cambios en el espíritu humano y el comportamiento colectivo. Nos instó a prestar atención no solo a lo que sucede en el cielo, sino al estado del mundo y, más crucialmente, a la condición de nuestros corazones. Una señal que a menudo se pasa por alto y que mencionó el Padre Pío fue el extraño comportamiento de los cuerpos celestes. En los últimos años, hemos visto erupciones solares, eventos lunares inusuales e incluso objetos no identificables que aparecen en el cielo nocturno. Si bien muchos pueden descartarlos como coincidencias, el Padre Pío los vio como presagios que se alinean con los tiempos de tribulación que predijo. Pero aún más reveladores son los cambios en la tierra. Habló de la creciente cultura del odio y la intolerancia, una señal de la decadencia espiritual de la humanidad. La polarización, las tensiones crecientes, la creciente animosidad entre diferentes grupos, no son solo problemas políticos. Son síntomas espirituales de un mundo en crisis, que reflejan las advertencias que nos dio el Padre Pío. Otra señal que se alinea perfectamente con la profecía del Padre Pío es el auge del materialismo y la erosión de los valores tradicionales. En la sociedad actual, el éxito a menudo se define por la riqueza material y el consumo, mientras que los valores espirituales parecen quedar relegados. El Padre Pío previó una época en la que la gente se alejaría de lo divino en favor de los placeres mundanos. Estamos viendo esto con toda su fuerza hoy, y sirve como señal de advertencia de que el mundo se está acercando cada vez más a las tribulaciones que predijo. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más convincentes. El mensaje del Padre Pío no existe de forma aislada.
Se hace eco de las advertencias de otras fuentes espirituales, como la Virgen María y varios santos, que han compartido visiones similares de las pruebas futuras. Esta coherencia entre múltiples fuentes de sabiduría divina añade una capa de urgencia a las palabras del Padre Pío. Es como si estuviéramos escuchando el mismo llamado desde muchos rincones del reino espiritual, instándonos a prestar atención. Sin embargo, el mayor y más aleccionador de todos los signos sobre los que advirtió el Padre Pío es una pérdida de fe, un alejamiento generalizado de la verdad espiritual. A medida que la sociedad se va hundiendo cada vez más en el secularismo, vemos una disminución de la asistencia a los lugares de culto, la burla de la fe en la cultura popular y un creciente desprecio por lo sagrado. Esta erosión de la fe, dijo el Padre Pío, sería el indicador final de que el tiempo de la tribulación estaba sobre nosotros. Y la verdad incómoda es que quizás ya estemos presenciando esta crisis espiritual. La disminución de la devoción, el escepticismo hacia la religión y el auge del relativismo en lugar de las verdades espirituales absolutas son todos signos que se alinean con la profecía del Padre Pío. Entonces, ¿qué hacemos cuando estos signos están a nuestro alrededor? ¿Cómo respondemos a esta realidad que se desarrolla? Las enseñanzas del Padre Pío ofrecen la respuesta más profunda. En un momento en que el mundo parece caer en una espiral de caos, podemos pensar que los preparativos físicos, como construir búnkeres o almacenar suministros, son nuestra mejor defensa. Pero la revelación inesperada del Padre Pío sugiere que la defensa más poderosa contra la oscuridad que se avecina podría no provenir de medidas terrenales en absoluto. La protección por la que abogaba el Padre Pío es de naturaleza espiritual. La oración, la penitencia y los actos de caridad, estas son las herramientas que él creía que podrían proporcionar la mayor defensa frente a la crisis. Cuando el mundo que nos rodea parece desmoronarse, es nuestra conexión con lo divino y con los demás lo que realmente nos protegerá. La oración no solo ofrece consuelo, fortalece el alma, nos ayuda a navegar en el caos emocional y espiritual, y nos brinda claridad en medio de la confusión. A medida que se acerca la oscuridad, no se trata de acumular cosas materiales, sino de fortalecer nuestro espíritu. De hecho, el mensaje del Padre Pío sugiere que la forma más profunda de preparación en la que podemos participar ahora mismo es la oración y la preparación espiritual. Y esta preparación es accesible para todos nosotros, sin importar dónde estemos, sin importar lo que tengamos. Entonces, la verdadera pregunta no es solo cómo podemos sobrevivir a la tormenta que se avecina, sino cómo podemos volvernos resilientes a través de la oración y la vigilancia espiritual. Al seguir la sabiduría del Padre Pío, no solo sobrevivimos a la oscuridad, sino que emergemos de ella espiritualmente fortalecidos y más en sintonía con lo divino. La profecía del Padre Pío ofrece un modelo sorprendente e inesperado para navegar en la oscuridad inminente que muchos creen que está en el horizonte. Lejos de ser un llamado a las fortificaciones defensivas o la preparación física, su mensaje enfatiza algo profundamente más espiritual, la oración. Sin embargo, no es una oración cualquiera. La recomendación específica del Padre Pío es una postura de sumisión total, rezar con los brazos abiertos o postrados. Este acto de entrega, sencillo pero profundo, se convierte en el escudo más poderoso que podemos esgrimir frente a la tribulación. Quizás se pregunten, ¿cómo puede la oración, algo intangible, ofrecer protección contra el caos que se avecina? La visión del Padre Pío sobre esta práctica es más profunda de lo que parece a primera vista. La oración, en particular cuando se ofrece con toda la intensidad del corazón, la mente y el cuerpo, se convierte en una forma de resiliencia espiritual, un canal directo hacia lo divino que nos fortalece emocional, mental e incluso físicamente en tiempos de crisis. No se trata solo de pedir ayuda, se trata de crear una poderosa conexión con lo divino, una que nos proteja y nos guíe cuando el mundo parezca desmoronarse. En tiempos de gran angustia, como guerras, desastres naturales o pérdidas personales, las comunidades que participan en la oración colectiva a menudo informan de una mayor sensación de paz y resiliencia. Estas no son solo historias, las investigaciones y los estudios psicológicos muestran que las personas con fuertes prácticas espirituales están mejor equipadas para afrontar el trauma y el estrés. La oración no es solo una cuestión de consuelo, sino que transforma activamente nuestra capacidad de soportar.
La enseñanza del Padre Pío sobre la importancia de la postura en la oración, brazos abiertos o postrados, simboliza una rendición total a un poder superior, un reconocimiento total de que no tenemos el control. Es un acto de fe tan profundo que aprovecha una energía espiritual más profunda, una que nos prepara no solo para la supervivencia sino para la transformación. Esta oración no es un acto pasivo. Es un mecanismo de defensa proactivo que fortalece nuestro espíritu y nos fortifica contra la agitación espiritual y emocional de los tiempos oscuros. Pero el verdadero poder del mensaje del Padre Pío se hace aún más evidente cuando descubrimos el significado oculto detrás de él. No se trata solo de sobrevivir a la oscuridad, se trata de desempeñar un papel activo en la configuración del futuro. El Padre Pío habló de una llama de esperanza, que arde eternamente, una llama que, a través de las oraciones y acciones colectivas de los fieles, puede encender una gran renovación. Esto no es simplemente una profecía sobre la fatalidad, es una promesa de renacimiento y transformación espiritual. La visión del Padre Pío para Estados Unidos y para el mundo revela que no somos espectadores pasivos de este drama espiritual. El futuro de nuestra nación y nuestro lugar en el plan divino no está escrito en piedra. Más bien, está determinado por las decisiones que tomamos en respuesta a las pruebas que se avecinan. A través de la oración, la penitencia y los actos de caridad, podemos participar en la transformación de nuestra sociedad, reemplazando la oscuridad actual de la división, el materialismo y la decadencia moral con una nueva luz de compasión, unidad y despertar espiritual. Aquí es donde se encuentra el verdadero llamado a la acción. El mensaje del Padre Pío nos desafía a abrazar nuestro papel como participantes activos en un gran despertar espiritual. A medida que la oscuridad se hace más fuerte, debemos prepararnos espiritualmente, no solo como individuos, sino como comunidades. A través de nuestros esfuerzos colectivos, podemos provocar una renovación espiritual, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. La oscuridad puede parecer abrumadora, pero en ella se encuentra la oportunidad de una transformación profunda. La profecía del Padre Pío nos recuerda que las pruebas que se avecinan no son el final, son el comienzo de un nuevo capítulo. Una América transformada, un faro de esperanza, fe y unidad espiritual, puede surgir de las cenizas de lo viejo. Pero para que esta transformación fructifique, primero debemos despertar a nuestra responsabilidad colectiva y responder al llamado a la acción. Entonces, la pregunta que enfrentamos ahora es, ¿estamos listos para abrazar este plan para el futuro? ¿Estamos preparados para asumir el papel que el Padre Pío ha delineado para nosotros? No es suficiente esperar a que el mundo cambie, debemos cambiarlo a través de nuestras acciones, nuestra fe y nuestra esperanza inquebrantable. El futuro está en nuestras manos. Aceptemos el desafío.